el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Vi es una escritora que siempre ha enfrentado las dificultades cotidianas de integrarse socialmente, de poner orden en su propio caos, de expresar sus pensamientos y de ser una freak buleada. Esto no es sencillo cuando se es neurodivergente. La Casa de Hermes precisamente narra la historia de Vi y la presencia interna que la ha acompañado por mucho tiempo, el dios Hermes. Y para platicar acerca de esta obra, tenemos en la videollamada a Rocío Carrillo, directora de teatro, y quien además forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Aquí le damos los buenos días. Rocío, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, gracias. Oye, para que nos cuentes precisamente acerca de esta obra que tiene como muchos elementos alrededor, ¿no? Es una obra sobre el caos, es una obra sobre la integración, pero también es una obra que parte de una idea muy especial que es la neurodivergencia, Rocío. Así es. Em, Nos interesa enfatizar bueno, la obra no habla dando explicaciones teóricas, tampoco plantea diagnósticos. La manera que trabaja mi compañía, Organización Secreta Teatro, tiene más que ver con los procesos internos e imaginativos. Y esto es algo que nos interesó particularmente. Eh, ¿De qué manera existen para Vi paisajes internos en los que ella puede habitar ante las dificultades que enfrenta por su neurodivergencia, ¿no? La integración social, la dificultad para concentrarse en algunos temas y paralelamente pues empieza desde niña a crear una historia que es lo que vamos a ir viendo como a través del tiempo, a través de su crecimiento, va contando esta historia hasta que la termina. Entonces, la obra, digamos que narra paralelamente su propia situación, su propio crecimiento y la narrativa de la historia que está escribiendo. Oye, Todo es, Rocío, sí, perdón que te sí. interrumpa, pero como nos explicas, no tiene un perfil pedagógico en cuanto a la neurodivergencia, pero seguramente sí habla sobre esta cuestión que siempre hay alrededor de estas condiciones, que puede ser un poco los estereotipos y los prejuicios, lo que no entendemos a veces del tema, ¿no? ¿Cómo se Sí, por expresa supuesto. justamente? Sí, sí, por supuesto. Eh, se- n- digamos que jamás se menciona la palabra neurodivergencia, jamás se está planteando un diagnóstico, ¿no? Pero estamos viendo cómo aparece este universo que genera tanta ansiedad, ¿no? O que genera esta imposibilidad de funcionar como los otros. Los otros entendámoslos como las personas neurotípicas que son consideradas así porque funcionan bajo un estándar. Claro, después de pandemia no es tan fácil saber cuántos somos neurotípicos y cuántos somos neurodivergentes, ¿no? Ya se preveía un problema digamos que de salud mental, aunque lo digo para generar un contexto, pero lo que tiene de particular la idea, el concepto de neurodivergencia es justamente que no ve estas diferencias como trastornos para corregir, ¿no? Sino como variaciones del cerebro humano. Y es una forma inclusiva que muchas personas neurodivergentes pues hemos preferido tomar porque también la cantidad de diagnósticos que se contradicen, no, que cambian constantemente, es como una situación que genera por un lado que es necesario, pero por otro lado que también etiqueta y limita, ¿no? Y justamente favorece estos estereotipos que son difíciles de asimilar en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y el hecho de plantear que existe esta figura, que en este caso es el dios Hermes, ¿no? Nos separa de la visión médica y social de entender la neurodivergencia, ¿no? Es un personaje, es un dios de la mitología griega,
¿no? Y es un mensajero. En el cosmos griego, Hermes es un mensajero que va de los muy pocos que pueden viajar entre el inframundo griego, el mundo mortal y el Olimpo. Y eso tiene que ver con esta movilidad que tiene también. Yo prefiero hablar de la psique neurodivergente, ¿no? El pasar como de estos espacios internos de enorme creatividad, que eso es muy interesante, ¿no? También de lo que se llama como el hiperfoco, como de repente esta concentración que se considera excesiva, pues, ¿no? O sea, los niños dentro del espectro autista, por ejemplo, que pueden tener una concentración muy profunda en algunas cosas, ¿no? Y que es difícil entender muchas veces ese mundo, ¿no? Ese mundo y la angustia de padres y de la sociedad y de escuelas y demás, es que eso hay que corregirlo, porque hay que ser iguales, porque no, porque es necesario homogeneizarnos, ¿no? Y en el caso de Viella se enfrenta a la escuela, se enfrenta a los padres, se enfrenta a esta sociedad, ¿no? Y por otro lado también habita los universos que le ofrece Hermes, ¿no? El universo de la poesía en el mar, o sea, el universo que puede tener eh, una figura poética, como es un huevo, que es la Ujú, creación, que parte de otro mito, que es la creación del mundo, sí. ¿no? O una tortuga, la tortuga de Hermes, que en el mito de ahí viene la lira, y entonces la música le da otra perspectiva, ¿no? Pues sin duda esta es una aproximación a un tema complejo o un tema que, como bien menciona Rocío, falta mucho por trabajar, pero quizá el hacerlo desde el lenguaje teatral, hacerlo desde la poesía, desde estos personajes míticos también nos permita entenderlo, valorarlo y sobre todo saber que, como bien dices, no es una enfermedad, es una condición y eso es importante de tenerlo muy presente. La Casa de Hermes va a presentar los días 18, 19, 25 y 26 de octubre, 8 y 9 de noviembre a las 13 horas en el Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca de México, pues ya sabe, ubicada en Ciudadela 4 en el centro histórico. Todavía faltan algunos días para esto, pero sin duda se los recordaremos aquí en su casa y otros viajes. Rocío Carrillo, muchas gracias por estos minutos. ¿Podría dar un último dato? En la obra están en escena Estefany Izquierdo, Alejandro Joan Camarena y el músico Luis Ochoa. La obra también es un musical en varios momentos, ¿no? Hay música en vivo y los actores cantan y bailan porque hay momentos de esa neurodivergencia como el llamarnos freak, por Ujú. ejemplo, que aparece parodiado. O sea, es una obra en la que también yo creo que muchas personas se van a identificar y que también se van a reír, ¿no? De esas condiciones que son estigmatizadas a través justamente del estigma. Perfecto, Rocío, pues muchas gracias. Ahí está la información. Que tengas excelente día. Igualmente, hasta Hasta